Buenas noches a todos, siendo las 7 en punto, vamos a iniciar con el programa de hoy en La Voz del Residente. Toca medicina interna. Esta noche nos acompaña la doctora Itzel Jocelyn Arteaga Gallegos. Nos va a platicar sobre, bueno, La Voz del Residente estamos de lujo, porque la doctora nos va a platicar sobre su publicación del tema, manifestación atípica de mieloma múltiple como causa poco frecuente de frente a origen de fiebre de origen desconocido. Esto fue publicado en la revista de Hematología, con trabajos presentados de octubre a diciembre de 2021. También agradecemos la participación de la doctora Irma Archundia Riveros. Ella es médico especialista en medicina interna y actual presidente del Colegio Médico de Quintana Roo. Es miembro de la mesa directiva del Colegio Médico de México y miembro de la mesa directiva del Colegio de Medicina Interna de México. Gracias a ambas por su participación, por su apoyo a educación continua. Vamos a iniciar con la exposición. Doctora, nos ayuda de inicio presentándose para que el auditorio la conozca un poquito, doctora Arteaga, y ya posterior, de favor, iniciar con su exposición. Claro que sí. Excelente, gracias, doctora. Vamos a cerrar la cámara para dejarle el cuadro a usted, ¿de acuerdo? Excelente, gracias. Bueno, buenas noches a todos los que nos acompañan en esta presentación. Mi nombre es Itzel Jocelyn Arteaga Gallegos. Actualmente soy residente de segundo año de la especialidad de Medicina Interna en el Hospital Civil de Guadalajara, Dr. Juan I. Menchaca, aquí en Guadalajara, Jalisco. El día de hoy, como ya lo comentaron, vamos a hablar de un artículo que se publicó el pasado septiembre, salió al público en general, y pues que se denomina manifestación atípica de mieloma múltiple como causa poco frecuente de fiebre de origen desconocido. Esta es la portada de la publicación. Fue aceptada en enero del 2021 y posteriormente publicada. Mis compañeros, agradecimiento a ellos, sin ellos no se hubiera podido realizar: Marco Antonio Ponce Gallegos, Beatriz Alejandra Paz Velarde, Valeria Chávez Estrada, Juárez Correa de León, Miguel Neftalí Mendoza Mujica, Javier Israel Campechano Aguirre y el doctor Carlos Andrade Castellanos. Los objetivos de esta charla principalmente es resaltar la importancia del abordaje de anemias, una entidad muy frecuente en toda la población a nivel mundial, compartir nuestra experiencia de la publicación del reporte de caso y fomentar la participación de los médicos residentes, invitarlos a que publiquen casos y difundir nuestro caso para que se considere como diagnóstico diferencial el mieloma múltiple cuando estamos ante una fiebre de origen desconocido en futuros escenarios clínicos. Vamos a comenzar con el caso platicando un poco. Se trata de una mujer de 47 años de edad, originaria y residente de aquí de Guadalajara, estado civil, casada, ama de casa, la cual no se conocía con comórbidos previos, en los antecedentes no patológicos no relevantes para el caso, ni antecedentes heredofamiliares. Una mujer prácticamente sana, se consideraba. Su motivo de consulta fue fiebre. Todo esto inició un año previo a que nosotros la conociéramos, en abril del 2022, con alzas térmicas cuantificadas hasta 38.6 grados centígrados. Eran de predominio nocturno y ella refería que aproximadamente se presentaban una vez a la semana. Esto fue en abril. En mayo se añadió al cuadro clínico la presencia de diaforesis, astenia, adinamia y tos no productiva, no disneizante, no emetizante, no en accesos tampoco. Fue a múltiples facultativos a recibir atención médica, en los cuales le solicitaron estudios de laboratorio. El único hallazgo comentado verbalmente por la paciente y algunas notas era la presencia de anemia. En esas ocasiones, la anemia se clasificó como anemia microcítica hipocrómica, por lo cual recibió tratamiento con carboximaltosa férrica. También estuvo en tratamiento con vitamina B12, con ácido fólico, sin mejoría de los síntomas ni en los niveles de hemoglobina. Por lo cual también le dieron tratamiento
antimicrobianos y antipiréticos tampoco de la fiebre. Hasta que en abril del 2021, un año después, se añadieron la presencia de náuseas y vómitos de contenido gastroalimentario, sin presencia de dolor abdominal, por lo que acudió a nuestra unidad hospitalaria, al servicio de urgencias. A la exploración física, a su llegada, signos vitales dentro de parámetros normales, a excepción de la temperatura, llegó con 40 grados centígrados. A la exploración física, la primera revisión se encontró palidez generalizada y la presencia de múltiples caries en cavidad oral. La paciente tenía un peso de 63 kilos y 160 centímetros de altura, con un índice de masa corporal de 24.6. Posteriormente se solicitaron estudios de laboratorio iniciales en los cuales resaltó la presencia de una anemia normocítica normocrómica, grado 4, según la Organización Mundial de la Salud, y con las otras líneas celulares respetadas, incluso un ligero aumento de leucos con 14,000 leucocitos. La analítica hepática sin hallazgos anormales, resaltó también la presencia de una procalcitonina elevada y una DHL de 421. Posteriormente se tomaron estudios complementarios, una cinética de hierro, confirmando que la anemia era de característica normocítica normocrómica. También en el abordaje inicial, muy importante, se solicitaron reticulocitos con 1.9 el resultado final, por lo que se catalogó como una anemia regenerativa. Unas proteínas totales de 7.5 también relevantes, albúmina de 1.5 y globulinas de 6.1. Un examen general de orina con trazas de proteínas y pues también evidenciando que la función renal estaba preservada, no presentó elevación de ácidos la paciente. También importante, en los electrolitos séricos, un calcio de 8.3, corregido con albúmina 10.1, entonces pues tampoco presentó hipercalcemia, ¿no? Dentro del abordaje de una fiebre de origen desconocido, la presencia de tos también y la diaforesis, se pensó en uno de los diagnósticos diferenciales, tuberculosis, por lo cual se tomaron estudios como Sil-Nielsen, el cual el resultado fue negativo, cultivos, incluso GeneXpert con resultado negativo. Cabe mencionar también que tuvimos varios hemocultivos sin crecimiento y urocultivo también sin crecimiento. Posteriormente, por la presencia de tos y los hallazgos ya comentados, también se solicitó una radiografía de tórax, en el cual nos pareció encontrar un derrame pleural muy pequeño en izquierda, que a la exploración pleuropulmonar realmente no se encontraba. Lo evidenciamos en la radiografía de tórax. Como parte del abordaje también se solicitó una tomografía toracoabdominal, en la cual se evidenció la presencia, confirmó la presencia del derrame ya visto muy pequeñito por la radiografía, y además también nos brindó hallazgos en el cual encontramos hepatoesplenomegalia. Fueron los únicos hallazgos que encontramos. Posteriormente, la parte de sangre, sin embargo, Banco de Sangre nos reportó incompatibilidad de todos los grupos. Se realizó un frotis de sangre periférica, sin afectación de las líneas celulares, no observamos nada normal, salvo destacó la presencia de un fondo proteináceo muy importante, por lo cual, posterior al frotis, decidimos realizar un aspirado de médula ósea. En la imagen A, que se muestra a su izquierda, se evidencian las células plasmáticas con un fondo proteináceo muy importante, más del 80% maduras, y en la imagen B, que se muestra a su derecha, pues observamos también las células plasmáticas características con un núcleo excéntrico, con abundante citoplasma, y pues la imagen característica, ¿no?, de mieloma múltiple, que es los eritrocitos en pila de monedas. Desde ahí, pues nuestro enfoque diagnóstico fue mieloma múltiple,
por lo cual, posteriormente al aspirado de médula ósea que encontramos estos hallazgos, pues solicitamos las proteínas y cadenas ligeras en plasma, las cuales reportaron pues elevación de cadenas ligeras de tipo lambda, reportadas a un 73.7 miligramos sobre decilitro, una relación de capa lambda de 0.14, proteínas totales de 7.3 con una albúmina de 1.5 y una globulina de 6.1, con la relación albúmina-globulina en 0.2. También cabe resaltar las concentraciones de beta-2 microglobulinas se reportaron en 21 miligramos sobre decilitro. Posterior a esto, necesitábamos solicitar una electroforesis por inmunofijación para descartar el diagnóstico de hipergamaglobulinemia de Wallström, en la cual se reportó un pico de IgA de 3.740, lo cual hizo aún más interesante nuestro caso, ya que como recordaremos, pues en estos casos predomina IgG y en nuestro caso fue IgA. Y la confirmación de la elevación de lambda de 1010. Posteriormente a confirmar el diagnóstico fue referida al servicio de hematología de nuestro hospital. La paciente se encuentra en tratamiento con bortezomib, talidomida y dexametasona. Va con buena evolución clínica, pues con mejoría. La fiebre remitió. No recibió tratamiento antibiótico durante la hospitalización y pues nunca presentó los hallazgos esperados que ya conocemos de mieloma múltiple, salvo la anemia. Me gustaría comentar en esta presentación la importancia de las anemias y hablar, pues recordar aspectos básicos, ¿no? Que fue uno de los objetivos de la charla. Como sabemos, es una condición en la que se encuentra una concentración de hemoglobina disminuida en comparación con edad y géneros. Según la Organización Mundial de la Salud, las definiciones bien establecidas en hombres, en mujeres y en embarazadas. Es la condición más común a nivel mundial con una prevalencia estimada del 27%. Esto incluye o se estima que 1.93 billones de personas están afectadas. Por eso ser tan común y resaltar la importancia de hacer un abordaje correcto. Hay varias formas de clasificarla. Una de las que más nos gusta y pues nos ayuda a encontrar los diagnósticos, la no hipoproliferativa, en las cuales podemos encontrar causas como pérdidas sanguíneas, sangrado de tubo digestivo, trauma, sangrado de genitourinario, hemorragias posparto, ruptura neuroesmática, la menstruación, entre otras, hablando de las más comunes. Hemólisis, ya esta puede ser intrínseca o extrínseca. Hablando de la intrínseca, pues recordemos anemia por células falciformes, talasemias, membranopatías como esferocitosis hereditaria y enzimopatías como el déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Y pues hemólisis extrínseca, en la cual encontramos trauma, PTT, infecciones como citomegalovirus o infecciones por VIH, y causas autoinmunes como lupus eritematoso sistémico, síndrome antifosfolípidos y toxinas como enfermedad de Wilson. Otras encontradas en las hipoproliferativas, deficiencias nutricionales, muy comunes también. Cabe resaltar que nuestra paciente no tenía información alimentaria que nos sugiriera déficit nutricionales. Ella refería adecuada alimentación. Además fue valorada por el servicio de nutrición y también estuvieron de acuerdo. En las nutricionales tenemos deficiencia de hierro, de cianocobalamina y ácido fólico, la anemia inflamatoria, la enfermedad renal crónica también podría presentarse de esta forma, y endocrinopatías como hipotiroidismo, hipertiroidismo e hipogonadismo. O falla en médula ósea como la anemia de Fanconi, anemia plástica, leucemias agudas o síndromes mielodisplásicos, como este caso, mieloma múltiple. Otra forma de clasificarla de acuerdo a los volúmenes, como recordamos, microcítica con un volumen corpuscular medio menor a 80, la anemia ferropénica, talasemias, inflamatorias como artritis reumatoide también se pueden presentar así, o otras como hemoglobina H, E y C. Hablando ya de las macrocíticas con el volumen mayor a 100,
las megaloblásticas como deficiencia de vitamina B12, folatos o sideroblásticas, el embarazo, consumo crónico de alcohol, hipotiroidismo o medicamentos como quimioterapéuticos, trimmetoprim sulfametoxazol, hidroxiurea, acetoprina y sidobudina. Y finalmente las normocíticas, en el cual el volumen se encuentra entre 80 y 100, en las cuales podemos encontrar pérdidas sanguíneas agudas generalmente, anemias hemolíticas o la enfermedad renal crónica. ¿Qué hacer con un paciente en el abordaje con un paciente con anemia normocítica? Pues inicialmente asegurarnos de que el paciente no tenga un sangrado agudo, evaluar el recuento de reticulocitos. Si este se encuentra elevado, pues descartar hemólisis. Como recordamos, nuestra paciente tenía una anemia regenerativa. Si hay respuesta inadecuada de reticulocitos y pruebas de hemólisis negativas, pues hay que evaluar procesos inflamatorios, supresiones de médula ósea o pruebas de otras enfermedades como enfermedad renal, hepática o niveles de hierro, ¿no? Ya hablando del diagnóstico de la paciente, el mieloma múltiple pues es una neoplasia hematológica caracterizada por la proliferación de células plasmáticas anormales en médula ósea con potencial en crecimiento incontrolable que llega a la destrucción ósea, lesión renal, aguda, anemia e hipercalcemia. Cabe resaltar que sí se realizaron estudios de imagen de cráneo en la cual no se encontraron lesiones líticas, no se pudo, lamentablemente no se pudieron recabar al final, hubo pérdida de los mismos, pero no encontramos lesiones líticas. Y pues hablando de la presentación clínica que presentan los pacientes con mieloma múltiple, los principales síntomas son fatiga y dolor óseo, la anemia en 73%, el dolor óseo en 58%, elevación de azuados en 48%, fatiga y debilidad en 32%, la hipercalcemia está en un 28% de los pacientes y la pérdida de peso en 24%. Ya hablando de los síntomas y signos infrecuentes, tenemos parestesias en 5%, hepatomegalia en 4%, que sí la tenía nuestra paciente, como lo observamos en la tomografía, y esplenomegalia en 1%, también observada en la TAC, pero como ya lo mencioné, son hallazgos poco frecuentes. Y finalmente la fiebre, que no llega ni al 1%, por eso la importancia de este caso clínico. La fiebre está reportada en el 0.7% de los pacientes. Y el derrame pleural también se ha descrito en pacientes con mieloma múltiple, pero muy raramente y en estadios muy avanzados. Acerca de la discusión de este caso, tenemos que este caso fue especial por muchas causas. La primera de ellas es que esta enfermedad predomina en pacientes mayores de 65 años. Como sabemos, en medicina no hay reglas, pero pues nuestra paciente era una paciente joven, 47 años. Hay predominio por hombres, es ligero de 1.4 a 1, pero sí es más frecuente en hombres que en mujeres, nuestra paciente femenina. Y pues las manifestaciones clínicas con mayor frecuencia son la tetrada clásica que conocemos como CRAP, ¿no? Hipercalcemia, destrucciones líticas óseas, anemia y lesión renal, de las cuales cabe resaltar que nuestro paciente solo se presentó con anemia. Y que la fiebre es un síntoma muy poco frecuente y cuando aparece generalmente se asocia a infecciones sobreagregadas, ya que recordemos que nuestros pacientes con mieloma múltiple pues están inmunocomprometidos, ¿no? Por la hipogamaglobulinemia que tienen, sobre todo a microorganismos encapsulados, pero en este paciente de nuestro caso no se consideró que hubiera una sobreinfección asociada. ¿Cuál es la relevancia de esta publicación? Como ya lo mencioné, es mujer joven, que la fiebre fue el síntoma principal, quien la llevó a nuestro servicio de medicina interna y que duró un año de esa fiebre muy estudiada, incluso tratada y pues sin un diagnóstico, ¿no? La paciente nunca presentó elevación de calcio ni azuados en su estancia intrahospitalaria. La infección agregada que ya comenté también negativa.
y que se ha descrito en las pocas series de casos que hay, que solo el 0.92% de los pacientes tienen fiebre atribuible a mieloma múltiple, tras descartar causas infecciosas, ¿no? Y pues según la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, las causas neoplásicas de fiebre de origen desconocido corresponden al 15 al 30% de la fiebre, pero se caracteriza por la presencia de linfomas, tanto Hodgkin como no Hodgkin, leucemias y tumores sólidos, pero no se menciona que el mieloma múltiple sea una de estas causas. Como conclusiones, para nosotros es muy importante que la sospecha diagnóstico se realizó por un adecuado abordaje de la anemia y consideramos que este caso es de interés para el público debido a que el mieloma múltiple es una causa poco frecuente de fiebre de origen desconocido y nos gustaría que la consideraran como un diferencial, especialmente en pacientes con fiebre y anemia, ya que sabemos que el espectro clínico puede ser muy heterogéneo, pero muchas veces no se piensa, por lo poco frecuente que ya mencioné que es. Y también resaltar el proceso de publicación de estos reportes de caso. Primeramente hicimos revisión de la bibliografía y ahí fue cuando nos dimos cuenta que eran hallazgos muy poco frecuentes, ya que teníamos el diagnóstico, ¿no? En retrospectiva, por lo cual nos parecía de suma importancia publicarlo y informar a la comunidad médica para que lo consideraran en sus diagnósticos. Posteriormente se habló con el paciente de los beneficios pues de dar su caso a conocer, de que fue un reto diagnóstico y ella firmó el consentimiento informado en el cual estaba de acuerdo a que se divulgara. Y posteriormente hicimos la elaboración del caso junto con nuestros médicos adscritos. Se envió a la Revista Mexicana de Hematología por el alcance que tiene esta revista y porque queríamos apoyar a la investigación mexicana. Se envió en noviembre del 2021. En enero del 2022 recibimos una notificación que había sido aceptado y posteriormente se publicó en pasado septiembre del 2022. Sería todo de mi parte. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Excelente, doctora, muchas gracias. Doctora Archundia, ¿nos ayuda, por favor, con su opinión sobre el tema? Por supuesto. Muy buenas noches a todos los que están presentes en esta charla tan interesante donde abordamos el punto de que los residentes son un arma fundamental para estar publicando y también abordando a nuestros pacientes de difícil diagnóstico. Realmente son personas que tienen mucha pues iniciativa muchas de las ocasiones, ¿no? Y realmente pues con su entusiasmo por estudiar y publicar, pues realmente podremos llegar mucho más lejos, ¿no? La felicitamos, igual que a todos sus compañeros que apoyaron para la descripción de este caso. Y voy a compartir mi pantalla, si me lo permite. Por favor, doctor. Dice no puede compartir. Mientras otro personaje está, aquí está. No sé si ya lo puedan ver. Sí, doctor, ya lo estamos viendo. Muy bien. Pues es importante definir que su caso realmente se trata de otra, cumple con otros criterios también, que es el síndrome febril prolongado. Recordar que la fiebre, pues es un mecanismo adaptativo en la evolución. No todos los animales tienen esta capacidad. Hay unos animales que son ectotérmicos, que no pueden producir un incremento de la temperatura, como son los reptiles, y también ellos adaptan ciertos mecanismos de defensa exponiéndose a la luz y al calor cuando tienen algún problema de salud, ¿no? Cambian su comportamiento. Entonces nosotros tenemos afortunadamente esta adaptación que se debe al incremento de muchas citocinas inflamatorias.
Entonces, para no hacer este tema muy largo, pues tenemos que durante el tiempo las publicaciones sobre fiebre prolongada y fiebre de origen desconocido van en incremento. Sin embargo, a la vez, cada vez es menos frecuente que tengamos fiebre de origen desconocido porque tenemos ya el abordaje y tenemos cada vez más herramientas para hacer los diagnósticos. Obviamente, pues uno de los diagnósticos pues, más importantes son las infecciones en estas fiebres, pero abordando, pues a la fiebre prolongada, sí la componente, dado que es una fiebre mayor de 2 semanas. Y esto es independientemente de su etiología y aún teniendo el diagnóstico. No se debe confundir con la fiebre de origen desconocido, que también esta paciente, porque sí cumplió los criterios. Anteriormente eran una duración mayor a 3 semanas con temperatura arriba de 38,3 y un diagnóstico que no se podía hacer después de una semana de hospitalización. Eso era antes, ahora son 3 días o 3 consultas, pero con un buen abordaje. O sea, si no hemos hecho los estudios pertinentes, la exploración correcta, pues no podemos decir que esa fiebre en estudio. Las causas frecuentes de fiebre de origen desconocido, pues evidentemente son las infecciosas. Y entre más pase el tiempo, pues es menos probable que sea una infección viral, ¿no? Entonces, vale la pena resaltar aquí el paciente que describe la doctora Lynn Arteaga, tenía una infección a nivel tenía caries. Entonces, una infección que debemos considerar en estos pacientes que puedan tener un absceso odontogénico e incluso sinusitis. Esto es algo muy importante porque pues, a veces no nos refieren a esa descarga retronasal, únicamente tienen la fiebre y no la consideramos. Llama la atención que su paciente también tenía un derrame pleural y pues no sé si posteriormente nos pueda comentar si tuvo algún abordaje ese derrame pleural, puesto que la primera causa de fiebre de origen desconocido son infecciones pulmonares, y vemos aquí en la estadística. Pero existen muchísimas causas que van a estar incrementando proceso de citocinas, este incremento de citocinas y la fiebre, por tanto. Entonces, esta es la fiebre, la definición de fiebre de origen desconocido, arriba de 38,3, más de 3 semanas o una semana de hospitalización. Era la previa, la de Petersdorf y Benson, era la anterior. Actualmente son 3 días en protocolo de estudio o 3 consultas, como les comentaba. Lo podemos dividir en 3, en el paciente hospitalizado, en los pacientes que tienen una neutropenia menor de 500 o en el paciente inmunocomprometido. Obviamente también debemos de considerar en un apartado la fiebre de origen desconocido en el viajero retornado. Entonces, lo más importante es realizar la historia clínica y hacer los datos pivote, ver si la fiebre tiene algún patrón específico y guiar el abordaje de acuerdo se mostró muy claramente el fenómeno de Rouleau. Este fenómeno de Rouleau es justamente ese aspecto en pila de monedas que nos mostró en el frotis de sangre periférica, la aglutinación espontánea de los eritrocitos, y que muchas veces nos lo han reportado en una biometría hemática y lo dejamos pasar, que no es exclusivo de mieloma múltiple. También en macroglobulinemia de Waldenström se puede observar este fenómeno o en procesos inflamatorios crónicos. Entonces, pero este fue un dato pivote que, si ustedes lo ven, tienen que pensar evidentemente en mieloma múltiple, macroglobulinemia de Waldenström
o algún proceso inflamatorio crónico. Entonces, estos son los iniciales, los estudios iniciales que debemos realizar: biometría hemática, proteína C reactiva, velocidad de sedimentación globular, creatinina, PFH, examen general de orina y cultivos, y a considerar una electroforesis de orinas en orina. De acuerdo a lo encontrado, pues la radiografía de tórax, ultrasonido, y pues sí se recomienda que se haga una tomografía tóraco-abdominopélvica. Entonces, estas son las fases que se recomiendan para el estudio de la fiebre de origen desconocido. Y cada vez están encontrándose pues otros estudios, ¿no?, que nos pueden ser de utilidad, como la medicina nuclear. Incluso cuando tenemos una velocidad de sedimentación globular elevada, una proteína C reactiva elevada y todos los elementos negativos, se recomienda que se haga un estudio de medicina nuclear con 18-fluorodesoxiglucosa. Entonces, pero si nosotros tenemos de patologías autoinmunes, datos clínicos, se recomienda que se hagan los estudios de anticuerpos. Si no hay una clínica, realmente los anticuerpos nos van a confundir en el abordaje diagnóstico. Si pensamos en una causa neoplásica, estas son los elementos a considerar. Y sobre todo, si nosotros de primera instancia vemos que hay hipercalcemia, pues hay que buscar intencionadamente una neoplasia. Justamente como lo decía la doctora Jocelyn Arteaga, el mieloma es una de las causas de hipercalcemia. Y no olvidar, pues, en el abordaje inicial, ¿no? Ya se ha perdido un poco este tema, pero ya casi no realizan la serie ósea metastásica. Y en la serie ósea metastásica es posible ver esas lesiones líticas, que son justamente uno de los criterios diagnósticos para el definitorios del mieloma múltiple, acompañados de el incremento de las células plasmáticas arriba del 60%. Entonces, son muchísimas las causas de fiebre de origen desconocido, ¿no? Pero el proteinograma en este caso pues nos puede ser plasmáticas, tanto en médula ósea nos pueden orientar. Si es bueno, en la fiebre de origen desconocido pues no va a ser una gamopatía de significado incierto, que es GMSI, porque realmente pues esos pacientes no tienen síntomas, ¿no? Pero sí considerar los diagnósticos diferenciales, ¿no? Y esto es perfectamente lo que nos mostraba su compañera, que un pico gamma y el fenómeno de Rouleau, que también es en macroglobulinemia de Waldenström. Entonces, sí hay muchas causas de fiebre, ¿no? Ya no nos vamos a detener, pero en el abordaje siempre debemos de seguir estos pasos, ¿no? Una historia clínica y de acuerdo a eso, hacer el abordaje. Pues no me queda más que felicitar a la doctora y también incentivar al resto de los residentes a que sigan publicando, estudiando y revisando los expedientes, porque a veces realizamos algún diagnóstico y nos casamos con él, y realmente al revisar, hacer la revisión y la exploración, puede que no sea necesariamente ese diagnóstico. Entonces, hay que pensar de forma alternativa también, ¿no? Entonces, es muy importante y relevante el trabajo que realizan. Muchas gracias y muchas felicidades. Gracias, doctora. La doctora Jocelyn nos comenta, nos dice que no le presentó ninguno. ¿A qué se refiere, doctora? Doctora Arteaga. A la pregunta que hicieron en el chat de si en algún momento se presentó algún problema cerebrovascular. Ah, de acuerdo. Sí, En el Pacífico, algunos hospitales están conectados, son 2 o 3 hospitales. Debido a lo relevante de la presentación, decidieron conectarse en las salas de enseñanza. Entonces, cerramos el chat para que no hubiera tantas preguntas por el tema y se nos dé el tiempo. Pero una que me mandaron otra por mensaje dice que si, ¿qué causas tiene el mieloma múltiple? ¿Qué lo causa? Muy bien, pues en realidad es una proliferación clonal. Muchas veces pues no se asocia a algún elemento, ¿no? Pero
pues sí, los pacientes que tienen un componente heredofamiliar son los de mayor riesgo. Incluso aquellos que tienen MBUS con un antecedente, pues son los que incrementan este riesgo. La radioterapia también, pues incrementa un poquito este riesgo, la exposición a algunos agentes externos. Ok. En Facebook preguntan que si el mieloma múltiple es hereditario. Pues sí hay una mayor predisposición. De acuerdo. Y es sobre todo en hombres, arriba de 59 años es lo habitual. La presentación más común son pacientes, sí, arriba de 59 años con un dolor a nivel lumbar, o alguna fenortopedia, que ya llegan con alguna fractura, les hacen la radiografía de la fractura, ¿no? Y ya observan estas lesiones líticas y es el motivo de interconsulta y ya le hacemos la proteína de Bent-Jones, ¿no? Todo su proteinograma de electroforesis y ahí sale el diagnóstico. De acuerdo. ¿Hay motivo de prevención para el mieloma múltiple? No, incluso hay mielomas múltiples que son asintomáticos y de larga progresión. O sea, son habitualmente estos tumores que avanzan de forma muy lenta y entonces incluso hay tumores que le dicen indolentes o latentes, también se les denomina, pero son indolentes. No tienen síntomas, pero sí cumplen algunos criterios de elevación de las células plasmáticas, ¿no? Pero no tienen síntomas los pacientes. De acuerdo. Dicen del Colegio de Enfermería, dicen, ¿el mieloma múltiple es controlado? ¿El mieloma múltiple es controlado? Cuando O se sea, le diagnostica a hay tiempo. tratamientos. Hay Okay. tratamientos. Y la pregunta es esa, pues realmente el tratamiento es R-CHOP, así ya se acompaña desde hace algunos años con rituximab. De acuerdo. O sea que es curable. Nuestro paciente está en tratamiento, pues el tratamiento ideal es el trasplante de médula ósea. Y ahorita nuestro paciente se encuentra en tratamiento con bortezomib, talidomida y dexametasona. Dice, preguntan, ¿cuánto tiempo vive una persona con mieloma múltiple? Hay factores de riesgo que se asocian más a mal pronóstico. Incluso la beta-2 microglobulina se asocia a factores de mal pronóstico. También tiene que ver mucho el riesgo de infecciones y alteraciones cromosómicas en los cromosomas 7 y 11 también. Depende mucho del tratamiento, de las recaídas, de si se hace trasplante, de muchas cosas. De acuerdo. Última pregunta, ¿qué especialidades deben involucrarse con un paciente con este padecimiento? ¿Qué especialidades? Pues medicina interna para hacer el abordaje inicial. Ya que se llega al diagnóstico, debe estar involucrado el servicio de hematología, sin duda alguna, y también por el alto riesgo de infecciones y debido a que estos pacientes tienen que tener prevención con vacunas, incluso con tratamientos antimicrobianos para bacterias encapsuladas, también es necesario el apoyo de un infectólogo. De acuerdo, muchas gracias. Y nefrología también, sí. ¿Infectología? Entonces, nefrología puede ser necesaria en algunos casos. De acuerdo. Muy bien. Bueno, pues no nos queda más que, por los tiempos, no nos queda más que agradecerles a ambas doctoras, doctora Yoselina Arteaga Gallegos y doctora Archundia Rivero. Les agradecemos mucho la participación de hoy en La Voz del Residente. Este tema se será grabado a partir de unos minutos ya va a estar en la página de Médica Legal. Ahí van a poder encontrar y revivir esta plática. Seguramente va a tener muchas visitas porque estamos recibiendo preguntas, pero un día nos vamos a poder dar seguimiento por parte de las escuelas donde están proyectando la plática. Les agradecemos a ambas su participación y seguramente nos encontramos en otro programa de medicina interna. ¿Algún comentario final, por favor? Pues yo dar las gracias a la plataforma que me brindó la oportunidad de difundir este caso y a la doctora Irma por la complementación tan excelente que nos hizo al caso. Muchas gracias, doctora.
Muchas gracias a ustedes por invitarme y pues a disposición de todos los residentes para apoyarlos en su formación. De acuerdo. Muy bien, pues muchísimas gracias. Nos vemos el día de mañana en otro programa, La Voz del Residente. Seguramente les vamos a enviar el link para que nos puedan acompañar. Gracias a todos y muy buenas noches. Y gracias a las doctoras por su participación y fomento de la educación continua. Gracias. Gracias, doctora. Muy buenas noches. Gracias. Bye. Hasta luego.